Y algo muy importante, la lista, a diferencia de una cadena de caracteres que vimos, la lista sí es mutable, recuerden, a diferencia de la cadena de caracteres. Una lista es un conjunto de datos que pueden ser de distinto tipo de datos. Y nosotros teníamos una forma de crearla. Teníamos una forma de agregar datos en ella, de remover datos, etc. Pero vamos a profundizar un poco con el tema de lista. Imagínense la lista como si fuera un mazo de cartas, ¿no? ¿Vieron acá que hay un mazo de cartas? Bien. Imagínense que los elementos son todos estos datos que están acá en el mazo de cartas. Bien. Y hay un método, pasa un. Antes de ver los métodos y todo eso, si ustedes quisieran agregar una carta, lo normal, cuando ustedes, o más aún, cuando ustedes agregan una carta o sacan una carta de este mazo de cartas, lo que hacen es, lo sacan desde arriba, desde el primer elemento que está arriba, ¿no? Lo que está en el root, o sea, sería la parte más alta, ¿no? En este caso sacaríamos primero el elemento K de Rey que está acá. Bien, ustedes imagínense eso porque ahora vamos a partir de este concepto vamos a agregar cosas. ¿Sí? Bien, vamos primero, antes de seguir, vamos a poner lista.py y acá vamos a empezar a ver algunas cosas sobre la lista. Bueno, vamos a crear una lista con sus elementos y vamos a ver por qué es heterogénea. Nosotros para crear una lista, primero obviamente vamos a crear la variable y para decirle a Python, esta es una lista, ustedes tienen que poner corchetes como vimos y esos corchetes, cada valor con su tipo de dato, en este caso, ¿qué tipo de dato es Juan? A ver si comenta. ¿Qué tipo de dato es el 5? ¿Qué tipo de dato es el 5,6? Bueno, estos datos los tienen que separar por coma, como se ve acá. Entonces, acá crearon una lista. Recuerden los corchetes, separar por coma. Si es un string, lo ponen con comillas dobles, etc. Bien, vamos a ejecutar esto. Y como vemos, se imprimió en esta lista. Bueno, tenemos que Juan es de tipo string, str, ¿no? Cadena de caracteres. El 5 es entero y el 5,6 es de tipo flotante, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra lista. Y como vemos es heterogénea porque puede tener distintos tipos de datos. Bien, así como teníamos nosotros cuando nosotros recorríamos una cadena de caracteres, tenía distintos tipos de funciones, funciones o formas de encontrar distintas características de nuestra cadena de caracteres. En este caso, si nosotros queremos saber la cantidad de elementos, vamos a utilizar length y entre paréntesis vamos a pasar nuestra lista. Esto me va a dar la cantidad de elementos, ¿sí? Cantidad de elementos de nuestra lista. Vamos a ver. Como vemos, la cantidad de elementos es 3. Entonces estamos bien. Bien, después tenemos cómo deslizarnos, ¿no? Slice, ¿no? Cómo deslizarnos. Nosotros cuando nos deslizamos por nuestra cadena de caracteres, lo hacíamos mediante esta forma. Ustedes, a ver, lo que significa esto es, desde la posición 0 hasta la posición 2, sin incluir el 2. Recuerden que este nos incluye, y el 2 puntitos significaría hasta, básicamente. Esto está más en la parte de cadena de caracteres, si quieren, pero básicamente, ¿no? El fin, ¿no? Ese sería el inicio y esto sería el fin. Me dice, y recuerden, la lista, Juan está en la posición 0, tenemos que el 5 está en la posición 1 y el 5,6 está en la posición 2, ¿no? Vamos a verlo desde el principio. Lista, le vamos a pasar la posición 0. Cuando le pasamos la posición 0, nos va a entregar este valor, Juan. Esto es igual con lo que hicimos con la cadena de caracteres, ¿no? Más aún, vamos a... Creo que tenía un grafiquito acá, esperen. No sé si vimos el... Ah, sí, bien, para que se vea mejor, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Imagínense que cada una de estas cosas es un elemento de nuestra lista. Vamos a poner acá entonces. Vamos a poner la Y, la U, la S. Vamos a poner un 5, ¿no? Para cambiar, o un 7. Esto para que vean, ¿no? Que la lista es distinto a una cadena de caracteres. Bien. Si nosotros vemos la lista, en la posición 0 está la Y. Justamente, si nosotros entre corchete ponemos la posición, me va a dar la Y. Vamos a imprimirlo.
me da la Y. A ver quién me dice, si pongo la 2, ¿qué me va a devolver si pongo la posición 2? 0, empieza en 0, 1, 2. Me va a devolver la S, ¿no? Vamos a poner la 2 acá y me devuelve la S, como se ve. Bien, esto es para ingresar a los valores, a los elementos de la lista. A ver, nosotros también podíamos recorrer sublistas de la lista, ¿no? Vamos a poner sublistas. Esto lo hacíamos a partir de recorrer un rango, ¿no? Vamos a... Si empezamos en el 0, ¿no? Quiero que me devuelva use, ¿no? Use. O sea, la letra I, el elemento U. No, más aún. Use y 5. Entonces voy a recorrer del 0, 0, 1, 2, 3, ¿no? Del 0 al 3. Del 0 hasta el 3. El 2 puntitos sería el hasta y después la posición 3. Pero el problema que tiene Python es que no me va a recorrer hasta la 3. Me dice hasta la 3 sin incluir el 3. Entonces queremos que incluya el 3. Entonces vamos hasta la 4. Vamos hasta las 4. Para que me incluya el 3. Porque si no, no lo incluye. ¿Vieron? I, U, S y el 5. Eso significa un hasta. Inicio y final. Bueno, ahí tenemos lo que es una sublista. ¿Entendió eso? Bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. Hay algo muy importante. La lista, a diferencia de una cadena de caracteres que vimos, la lista sí es mutable. Recuerden. A diferencia de la cadena de caracteres. Si nosotros, ejemplo, nosotros tenemos en nuestra lista que el primer elemento es la Y. Pero si nos cansamos de decir Y, quiero que sea Miguel. Mire, el primer elemento le vamos a poner Miguel en vez de Y. O sea, básicamente en vez de Y va a decir Miguel, ¿no? Bueno, vamos a ejecutar esto. Miren cómo se cambió. Miguel, después sigue la letra U, S, 5 y 7, ¿no? Cambiamos. Antes estaba la Y, ahora está Miguel. Por lo tanto, la lista es mutable, es heterogénea. Recuerden eso. Cosa que no pasaba con la cadena de caracteres, que no era mutable y tampoco era heterogéneo, ¿no? Y vamos a ver métodos importantes de una lista. Vamos a empezar con el método append. Append significa agregar. ¿Qué dice acá? Agregamos nuestra lista, punto. Append es como que si nuestra lista tiene algo, tiene propiedades, ¿no? Ejemplo, si fuera mi caso, ¿no? Punto es como acceder a una propiedad, punto cantar, ¿no? Bien, tenemos, no sé, persona, punto bañarse, ¿no? Son propiedades que tiene, son características, o sea, funciones, sería más una función, ¿no? Justamente después vamos a hablar de funciones que tiene la persona, ¿no? Persona, punto, no sé, caminar, bueno. Y así tiene muchas funciones. En el caso de lista tiene una función que es append, que es para agregar elementos a nuestra lista. Mire, acá estamos agregando la cadena de caracteres José. Y veamos si se agrega. A ver, vamos a ver. Mire, hasta acá teníamos el print de lista, teníamos Miguel, la U, la S, 5 y 7. Pero después, como vemos, se agregó José al final. Y justamente quería que hagan ese paralelismo. Quería que hagan ese paralelismo con un mazo de cartas. Cuando ustedes agregan un dato en el mazo de cartas, lo hacen siempre en la parte de arriba, ¿no? Van agregando datos en la parte de arriba. Justamente lo que pasa cuando ustedes agregan un elemento a la lista. En este caso, José. Se agregó como se ve al final de la lista. Que sería la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. La posición 5 se agregó José. Bueno, ¿se entendió eso? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, el método append siempre te lo va a agregar al último. Siempre te lo va a agregar al último. Ricardo. Bien. Después tenemos que remover un elemento. ¿Cómo remuevo un elemento? Bien. Si ustedes ponen... hay dos formas de... Vamos a empezar con la forma de pop. Cuando ustedes hacen pop, lo que se elimina es el último elemento de la lista. ¿Sí? ¿Cuál sería el último elemento de la lista? Justamente que agregamos, José. Veamos, a ver. Miren, se eliminó. Hasta acá teníamos José. Acá vemos cómo se eliminó José. Justamente, como hablaba, cuando agregamos una carta en el mazo de cartas, se agrega al final. Al final sí, al final, ¿no? ¿En qué posición se agrega? Obviamente si lo vemos. Y cuando saco la carta también lo saco desde el final, ¿no?
Justamente lo que pasa acá. Bueno, ahí tenemos cómo remover el último elemento. Y cuando agrego, se agrega al último. Pregunta, ¿y cómo hago para aprender todo esto? Bueno, seguime para todos estos beneficios de forma gratuita.